Hola, en este video vamos a ver un ejercicio sobre la palabra clave super y la herencia. Esto es para tener más claro el concepto. Vamos a crear una clase que simule el comportamiento de una ventana. Es decir, no vamos a crear la ventana gráfica, no por el momento. Eso lo vamos a dejar para después, ya que veamos el tema de las partes gráficas y todo eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que simule el comportamiento de una ventana, es decir, que lo describa. Esa clase va a tener métodos, va a tener su constructor, va a tener un método que permita mostrar cuáles son las características de esa ventana, es decir, cuál es su posición en X, su posición en Y, su alto y su ancho. También va a tener un método que nos permita cambiar esas dimensiones de la ventana. Va a simular el cambio de esas dimensiones del ancho y el alto de la ventana. Después vamos a crear otra clase que sea la clase derivada. Esa clase derivada va a heredar de la clase ventana, que va a simular la ventana. Y entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer el ejercicio y conforme lo vaya haciendo voy explicando. Antes que nada, aclarar una cosa. La posición en X en Y no es lo mismo que el ancho y el alto. La posición se refiere, por ejemplo, aquí en la esquina superior izquierda está la posición 0, 0. Esta ventana está en 0 en X, 0 en Y. Conforme la desplazamos, por ejemplo, a la derecha, la estamos moviendo en X, cierta posición. Si la bajamos, la estamos moviendo en Y. Pero todo parte de aquí 0, 0, en la parte de la esquina. Y el ancho es, pues de acá, acá es el ancho y de acá, acá es el alto. Por ejemplo, si modificamos el alto de esta ventana, voy a modificar aquí, voy a poner, vemos que la ventana es cuadrada, 400 en 400. Este método que no, solamente les digo, eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero este método lo que hace es que le da a la ventana una posición en X, una posición en Y, un ancho y un alto. Vemos que le modifiqué a 600, por lo tanto, la ventana se va a hacer un poquito más alta. Vemos que al inicio estaba cuadrada, todos los lados de la ventana eran iguales. Vemos que lo modifiqué y he modificado el alto. Entonces, me estoy desviando un poquito del tema. Vamos a empezar con el ejercicio que les dije que iba a hacer. Aclarando que no voy a hacer nada gráfico por el momento, es simplemente tener bien claro el concepto de lo que es la herencia, la palabra clave super y todo eso. Es un ejercicio un poquito larguito, pero les va a servir mucho, la verdad. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Y aquí a este proyecto le vamos a dar un nombre. A este proyecto le voy a llamar herencia 4. Y aquí voy a desactivar lo que se genera, esa clase automática que se genera con el método main. Me voy aquí al proyecto herencia 4 y vamos a crear una clase. A esta clase la vamos a llamar ventana. También vamos a crear otra clase que va a heredar de la clase ventana. A esta clase la vamos a llamar otra ventana. Y necesitamos a la clase principal que contenga el método main. Y vamos a poner el método main. Entonces me voy a ir a la clase ventana. Esta va a ser la clase, la principal, no la principal, la clase padre. Y la clase otra ventana va a ser la clase hija. Esta clase va a heredar de la clase ventana. Vamos a ponerle aquí la palabra clave extends para especificar que va a heredar de la clase ventana. En la clase ventana vamos a especificar las características que tiene una ventana. Vamos a declarar sus atributos. Va a ser una posición en X, una en Y. Entonces vamos a ponerlos como protegidos, como ya vimos en el video. Protegido quiere decir que las clases que hereden de la clase ventana van a poder hacer uso de estos atributos. Y vamos a ponerle aquí int. Vamos a ponerle de tipo entero, vamos a ponerle pos X, es decir, posición en X. Y vamos a poner también una posición en Y. Tenemos dos atributos enteros, los dos protegidos. Después vamos a declarar los atributos. Puedo ponerlos todos un lado del otro, puedo ponerlo aquí también. Para el ancho y para el ancho y para el alto. Entonces tenemos estos cuatro atributos que pertenecen a la clase ventana.
Vamos a poner el constructor de la clase ventana, se debe llamar igual. Este constructor va a tener 4 parámetros. Los 4 parámetros que va a necesitar para inicializar esos valores de la ventana que vayamos a crear. Int, le vamos a llamar a este atributo X. Si no has visto el tema del constructor, les recomiendo mucho que lo vean. Como he mencionado anteriormente, estos que están aquí en verde son los atributos de la clase y estos es el constructor y estos son sus parámetros. A los parámetros, estos son los parámetros X, Y, A y H. Los podemos llamar igual que los atributos. Y ya nada más tendremos que utilizar la palabra clave this. Pero lo voy a llamar diferente. Entonces, esta parte pues ya la sabemos. Lo del lado derecho va a ser los datos que nosotros le vamos a enviar al constructor para inicializar los atributos del objeto que vamos a crear. Entonces, como les digo, si no han visto toda esta parte, les recomiendo que se regresen porque realmente como les digo, les va a resultar confuso si no han visto todo lo anterior. Entonces ya tenemos este constructor y vamos a crear un método que nos permita mostrar los datos de esa ventana. Ponemos public void mostrar información, le voy a llamar. Es un método que no tiene parámetros ni tampoco nos va a devolver nada. Tiene void, su tipo de retorno es void, no devuelve nada. Y vamos a poner aquí con system.out.println y vamos a poner posición en X y vamos a concatenarle lo que contiene el parámetro X, ¿sí? Bueno, aquí es así, debe de escribirse tal como está. Después de esto, vamos a poner... Ay, se me trabó. Es que estoy renderizando un video. Y suele pasar. Ay, y se está ejecutando todavía el programa anterior, es que no le puse un método que me permite cerrar la aplicación al momento de darle cerrada a la ventana. Entonces, ahora vamos a copiar esto para no tener que volver a escribir. Y vamos a poner aquí también posición para que se muestre la posición en Y. Y después vamos a poner aquí ancho. Y seguido le concatenamos lo que contiene el atributo nombre, perdón, ancho. Y después le concatenamos, me trabé, ay, no se me traba. Aquí todavía no he cerrado este tampoco, eran dos. Entonces, esto es la aplicación de la ventana gráfica que ahorita les expliqué. Es que ya se va a terminar el video para que no se me trabe, ya se me terminó. Entonces, aquí esta parte nada más, disculpen, la voy a cerrar. Entonces, la voy a cerrar. Entonces, aquí nada más le voy a cambiar alto y concateno lo que contiene el atributo alto. Entonces, este método lo único que va a hacer es que nos va a mostrar la información de esa ventana y dónde le dimos esa información, dónde le dimos la posición en X, en Y, el ancho y el alto, se lo dimos mediante el constructor. Cuando construimos el objeto, le damos esos datos cuando invocamos al constructor. No sé si recuerdan esa parte. Tengo el método que muestra la información. Ahora vamos a crear un método que permita cambiar las dimensiones de esa ventana, de ese objeto de tipo ventana que vamos a crear. Vamos a ponerle public void cambiar, ¿cómo le puedo llamar? Cambiar dimensiones. Cambiar dimensiones. Se oye mejor modificar. Bueno, la misma. Modificar dimensiones. Y como vamos a necesitar usar unos datos para poder modificar cuáles dimensiones, el ancho y el alto, entonces vamos a necesitar dos parámetros. Pongo enter, vamos a poner cambio X, perdón, no es X, es cambio ancho
y in cambio alto. Así estoy llamando a los parámetros de este método. Tiene dos parámetros porque me va a permitir cambiar esas dimensiones. ¿Cómo funciona esto? Si recuerdan esta parte, más bien dicho, esto es lo mismo que tienen esta parte, ¿no? Aquí estoy diciendo que el ancho va a adquirir un nuevo valor. Va a ser el valor. Vamos a suponer que nosotros le dimos al ancho primero cuando le inicializamos el valor. Al invocar el constructor, vamos a suponer que le dimos al ancho, le voy a poner aquí, que le dimos 200, ¿sí? Ancho 200, ¿sí? Entonces, después invocamos al método modificar dimensiones y lo que hacemos es que al invocar al método modificar dimensiones le vamos a pasar dos argumentos, el cambio ancho y el cambio alto. Vamos a suponer que el cambio ancho le pasamos 50. Entonces, ancho va a ser igual al ancho que tiene la ventana, que es 200, más lo que nos pasaron desde el método, que es 50. Entonces, el valor de ancho ahora va a ser 250. Y si le pasamos un valor negativo, por ejemplo, en cambio ancho le pasamos un valor negativo menos 100, entonces ancho va a ser igual a lo que contiene el atributo ancho, que es 200, más, es decir, más y entre paréntesis menos el cambio ancho, y más menos es menos, entonces al ancho le vamos a quitar 100 y el nuevo valor del atributo ancho va a ser 100. Eso lo vamos a ver ahorita mejor que invoquemos al método. Entonces, eh, ya tenemos el método que nos permite cambiar las dimensiones. Y lo siguiente lo voy a hacer en el siguiente video porque no me gusta hacer videos muy largos. Nos vemos.